Siempre hemos tenido un México que pudo haber sido una gran potencia desde hace muchos años. Potencia en muchos sentidos, potencia educacional, potencia en el hecho de tener tantos recursos bien manejados, recursos naturales, recursos económicos, escuelas para todo mundo, el hecho de que también pudiéramos tener ya un México modernizado, incluyendo a tantas personas a lo largo y ancho de nuestro país utilizando el Internet, y además proponiendo tener una televisión responsable que realmente concientizara, que tuviera programas de calidad, pero simple y sencillamente el prianismo se negó a eso, y el prianismo, además, hay que recordar que nunca se nos olvide los serviles que les fueron a otras instancias internacionales, a gobiernos extranjeros. Estamos viendo esta brecha y vamos a llamar más el cúmulo de irresponsabilidades y de francos robos hacia nuestro país. El hecho de que la burla de estos neoliberales y del hecho de su servilismo hacia esas mentalidades extranjeras simple y sencillamente no nos sirvió. Tuvo tantos ingresos en Pemex Felipe Calderón que bien pudo pagar la deuda y hubiera sobrado. En el sexenio de Calderón, la venta de petróleo fue impresionantemente elevada, con ingresos totales de 545.496 millones de dólares por la comercialización de 5.891.10 millones de barriles en 6 años. Felipe Calderón, quien estuvo, recordemos, 2007-2012, la producción petrolera sexenal ocupó en cuarto lugar en los últimos 42 años. La venta del llamado oro negro fue impresionantemente elevada, con ingresos totales de 545.496 millones de dólares. Con esos astronómicos ingresos, Calderón pudo haber pagado la deuda total de Petróleos Mexicanos con un sobrante de más de 300.000 millones de dólares. Por eso hasta hoy este pésimo corrupto gobernante le debe una explicación a nosotros, al pueblo de México, respecto al destino de todos estos impresionantes ingresos. Con esos datos, posiblemente el expresidente y expanista sea el máximo saqueador de Pemex y del país de los últimos 42 años, y todavía en su muy imberbe ciniquez, queriendo formar un nuevo partido, un individuo emborrachado de poder y de otras cosas. Con el análisis de las cifras diarias, anuales y sexenales desde López Portillo, que estuvo desde 1977 hasta 1982, hasta Peña Nieto, es decir, 7 sexenios, 42 años, se demuestra, por ejemplo, que el sexenio de López Portillo tuvo la menor producción petrolera promedio, con 3.892 millones de barriles durante todo su sexenio, lo que significa un 84% menos de la producción del sexenio de Fox, con una producción exorbitante de 7.161 millones de barriles. El problema es que Fox exprimió al máximo posible los yacimientos petroleros, llegando a extraer 4 millones de barriles diarios en 2004. Con Miguel de la Madrid se elevó la producción diaria a 2.57 millones de barriles, aunque su venta sexenal fue más baja que su antecesor por la caída de los precios internacionales de barril de petróleo crudo. Salinas de Gortari, la producción diaria de barriles fue la segunda más alta en 42 años, con 3.07 millones de barriles diarios, pero la venta fue la segunda más baja, ya que la caída de los precios del barril llegó a 28.39 dólares. Dentro de todo este entorno, así como nuestro presidente lo dijo Calderón, un irresponsable también, además, al encarar al crimen, y hay que recordarlo, que durante su habitual conferencia de prensa el viernes 22 de febrero del 2019, ante las críticas por la designación de Jesús Torres al frente de la supervisión de aduanas del Servicio de Administración Tributaria, dijo que sí existen funcionarios de dudosa reputación. Intervendrá la Secretaría de la Función Pública y se va a limpiar el gobierno. Aquí más abajo dice, además de Zedillo, además de reprochar su decisión de hacer pública las deudas privadas mediante el FOBAPROA,
dijo, y llegaron estos tecnócratas corruptos y responsables, y en un abrir y cerrar de ojos acabaron con los ferrocarriles, con nuestro progreso, con nuestra modernidad y además con el bienestar de millones de mexicanos, que eso es realmente reprobable por donde quiera que se le vea. Además, las empresas que Peña y Calderón otorgaron un millonario perdón en el pago de impuestos en México. Un organismo civil logró abrir los datos de las personas y compañías beneficiadas con la condonación y cancelación de millonarios adeudos fiscales, en el cual figuran políticos y artistas. Tras más de una década de batalla legal, finalmente se revelaron algunos de los nombres de las empresas, políticos y artistas que fueron beneficiados por el perdón y la suspensión de impuestos durante los mandatos de Calderón y Peña Nieto, quienes dejaron de recaudar, les perdonaron 745.079 millones de pesos. La organización civil Fundar presentó un informe detallado con los 17.016 contribuyentes beneficiados, 17.016 contribuyentes beneficiados entre 2007 y 2015 de manera discrecional por estos gobiernos, información del Servicio de Administración Tributaria, y se había negado durante años revelar mediante litigios judiciales en los que albergaba la necesidad de preservar el secreto fiscal, y mientras tanto la imposición de la inflación, de encarecernos la vida, de hacerle más caso a empresas extranjeras y cuidarles todo lo que les tenían que cuidar, y lo mexicano totalmente abandonado, también llevado al foso de la indiferencia, y que también es muy irresponsable por cualquier gobernador priista, porque primero se tiene que sacar el pecho y hacerlo mejor para que el país precisamente produzca y se consuma lo que es nacional. Esto también lo avisa. Esto también lo dijo porque México no ha importado petróleo en julio y agosto de este año. La Oficina de Censo de Estados Unidos dijo que la primera instancia de que México había importado crudo en esos meses, lo que negó el presidente asegurando que los datos estaban mal. La Oficina de Censos de Estados Unidos señaló este viernes que los datos de exportación de petróleo a México de los meses de julio y agosto son incorrectos, eso a través de un correo electrónico. Después del lanzamiento del informe sobre el comercio internacional de mercancías y servicios de agosto de 2019, la Oficina de Censo de Estados Unidos ha identificado un informe erróneo sobre las presentaciones de exportaciones de petróleo de México y determinó que las correcciones de los datos eran necesarias. Por esa razón, la oficina publicará datos correctos para ambos meses en la sección de correcciones de estadísticas de comercio internacional localizada en el sitio web. Las correcciones a los datos aplicarán a todos los datos de nuestros productos antes de la publicación del informe de revisiones anuales en junio del 2020. Más temprano, nuestro presidente subrayó al gobierno federal no reanudó la importación de crudo a Estados Unidos. No estamos importando petróleo crudo. El dato que se dio fue equivocado. El dato que se publicó en la prensa no corresponde a la realidad, y nuestro presidente lo ha repetido en 3 o 4 ocasiones en sus conferencias, que la producción en petróleos mexicanos ha subido, y eso es una excelente señal precisamente de un país que siempre debió de haber sido autosuficiente, y que esos presidentes tecnócratas neoliberales realmente que no tienen vergüenza lo hayan hecho. Porque también, entrando dentro de la materia de los artilugios, aparatejos neoliberales que se han creado a nivel mundial, está el Fondo Monetario Internacional, y sacan una recomendación a nuestro país para cobrar el 16% del IVA en alimentos, y les voy a decir algo. Nuestro país en alguna ocasión, cuando se abrió a empresas extranjeras, restaurantes, comida rápida como esos que conocemos de hamburguesas, pensamos que o así se nos vendió la idea, otro engaño y otra mentira, de que así México podría encontrar ese progreso trayendo esas empresas extranjeras a nuestro país. La realidad hasta ahora es de que ni siquiera vuelve a ser otro ejemplo de que no se cuidó, se vigiló, se apoyó
al producto nacional que tanta gente mexicana podría hacer, porque además nuestra comida tradicional mexicana en cada estado es una comida suculenta que todos estos países imperialistas y también herramientas imperialistas de donde viven y están todos estos, protegiendo únicamente intereses neoliberales y que nos provocaron una bomba de tantas crisis y de tantas inflaciones y de tanta devaluación, tanta humillación a nuestro peso, es de lo que se han encargado. Por eso los gobiernos se tienen que concentrar en siempre proveer y darle toda la mejor disposición al campo. Los granjeros en Estados Unidos, créanme, son personas que legítimamente ganan mucho dinero porque el gobierno los ampara. ¿Cómo es posible que en México, siendo un país con mayor diversidad, con excelente clima, donde podemos sembrar y cosechar tantas cosas, tengamos inclusive la desfachatez de estos neoliberales que tuvimos como presidentes sinvergüenzas de tener que empezar a exportar maíz? Bueno, las nuevas prioridades políticas planteadas por el gobierno de nuestro presidente aumentaron la presión a las finanzas públicas, sostuvo el Fondo Monetario Internacional, lo cual es una gran mentira porque nuestro país tiene todo el potencial para volver a ser autosuficiente y quitarnos de las garras tentáculos de lo extranjero. La principal acción de las autoridades consideró que debe de ser aumentada en los ingresos fiscales. Para lograrlo, el Fondo Monetario Internacional, que es un sinvergüenza, recomendó aplicar el impuesto al valor agregado a los alimentos hoy exentos, y nuestro presidente, hay que reiterarlo, ya lo dijo, no se van a hacer nuevos impuestos. Hay que aclararlo y tenerlo muy presente. Y esto, para mí, surge únicamente con la muy lamentable, mañosa decisión de seguir alimentando a las empresas ahora en alimentos, que se vayan muy lejos. También abolir la política de los precios de las gasolinas, porque a juicio del organismo utilizan mecanismos fiscales para que no aumente más de la inflación, como ocurre ahora. Beneficia desproporcionadamente a los ricos. Eso es algo realmente ruin. Lo que dicen está realmente retorcido, lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que ayer además publicó el resultado de la primera evaluación que hace de la economía mexicana en el gobierno de López Obrador. Es una práctica que rige para todos los países miembros del organismo, al amparo del artículo 4 del convenio constitutivo del fondo, y que se realiza anualmente. Esto también pues fue implementado, traído, consentido por el servilismo, desde Salinas de Gortari hacia Nieto, hacia el gobierno de Estados Unidos u otros gobiernos que son neoliberales, ¿no? Eso está muy mal. ¿Cómo se gobernó el Fondo Monetario Internacional en la crisis de México del 94 al 95, sexenio de Salinas de Gortari? México había comenzado a sufrir turbulencias financieras en marzo de 1994, cuando el fuerte crecimiento económico y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos impulsaron a los inversionistas a reconsiderar sus carteras de activos de mercados emergentes. Y México siempre fue considerado mercado emergente por conveniencia de mentes siniestras y ruines. Al tiempo de que el plano interno, a raíz de que perdió la vida el candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, se intensificaron las inquietudes de los inversionistas, cuando la fuga de capitales alcanzó proporciones alarmantes en marzo-abril del 94, que fue una gran crisis, un gran golpe, y que además se nos encarecieron tantas cosas en el 94. Las autoridades permitieron que el peso se despreciara hasta el tope de la banda cambiaria, elevaron al doble las tasas de intereses a un corto plazo y obtuvieron líneas de crédito contingente de Estados Unidos, Canadá y el BPI, que es el Banco de Pagos Internacionales, es una organización financiera internacional que fomenta la cooperación internacional y bla, bla, bla. Eso es una bola de basura neoliberal. Reemplazaron la deuda pública denominada en pesos por instrumentos de corto plazo en 1994, y en función del dólar, de los tesobonos, la vulnerabilidad de la economía se agudizó. En unos pocos meses, la emisión de tesobonos aumentó a 22,000 millones de dólares.
El 20 de diciembre del 94, poco después de la toma de posesión de Zedillo, se devaluó repetidamente el peso en un 15% sin que se tomaran medidas macroeconómicas complementarias debido al drenaje del persistente de divisas. La única alternativa que quedó a las autoridades fue establecer la flotación del peso. Esas decisiones tuvieron un efecto devastador sobre la confianza, dado que un gran volumen de deuda externa a corto plazo vencía ese año, aproximadamente 50,000 millones de dólares en 1995, y únicamente determinados a plantear con excusas y con justificaciones neoliberales, con herramientas neoliberales, y por supuesto es el Fondo Monetario Internacional, cuando ahí se quedó calladito como momia, ni dijeron nada, porque eso es un avance para seguir fortaleciendo indebida e ilegítimamente a un país que no es nuestro, y vamos hacia un México que nos va a brindar mucho mejores panoramas en años, pero necesitamos aguantar y necesitamos ir con empuje. Que estén muy bien, hasta la próxima.